Hola familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde se encuentren. Desde aquí, la Casa Matriz de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y sus centros de teoterapia integral, todos confederados a la ICT, te damos la más cordial bienvenida a nuestro ministerio virtual En Casa con Dios y hoy, 14 de noviembre, a nuestra reunión Raíces. Vamos a empezar dándole las gracias a Dios con una oración. Te invito a que dispongas tu corazón y elevemos una oración a nuestro buen Dios. Amado Señor, en esta hora queremos darte gracias. Reconocer, Señor, tu fidelidad, tu amor y tus bendiciones durante todo este tiempo y aún en medio de todas las vicisitudes y contrariedades, reconocer tu fidelidad, tu consuelo y tu presencia del lado nuestro y aún llevándonos a experimentar en nuestras propias vidas tu compañía. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas guiando nuestras vidas a entender tus propósitos para cada uno de nosotros en esta reunión Raíces y que con cada detalle que hemos preparado con amor para ti, seas tú también, Señor, permitiéndonos a todos experimentar y recibir tu ministración. Te damos muchas gracias entonces, buen Dios, y que tu palabra y todo tu amor sea manifestado en nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Y entonces vamos a disponer también nuestro corazón para alabar a Dios, para hacer de nuestra oración una canción con la agrupación de nuestra familia Renuevo, porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo tan especial en la presencia de Dios. Hoy venimos con un corazón agradecido, pero también muy expectantes de saber que Dios hoy se encargará de que no nos vayamos con las manos vacías, pero debemos disponer nuestro corazón y lo haremos en la alabanza. Yo les invito a que cierren sus ojos y nos acerquemos a Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta. Así te anhelo yo, Señor. Porque tú eres el propósito de mi vida, Señor. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero bendecir tu nombre. Vamos a gozarnos en su presencia. Dile. Solo tú, Señor. Tú eres mi deseo, has sido mi vivir. Cada día crecí con una gran pasión por ti y hoy te entrego mi vida. No tengo otra cosa que ofrecer, mi corazón entrego a ti. Tu nombre engrandeceré, demostraré al mundo tu amor, mi buen Señor. Tu gran nombre, alegrarnos en tu presencia. Cierra tus ojos y dile a Él. Te viste en el vientre, allí tú me formaste, creaste mi ser para tu nombre engrandecer. Tú eres mi deseo, has sido mi vivir. Cada día, Señor. Cada día crecí con una gran pasión por ti y hoy te entrego mi vida. No tengo otra cosa que ofrecer, mi corazón entrego a ti. Vamos a decirle con todo el corazón. Tu nombre engrandeceré, demostraré al mundo tu amor, mi buen Señor. Tu nombre engrandeceré, demostraré al mundo tu amor, mi buen Señor. Exaltar tu gran nombre, amado Dios. Aún en lo secreto, aún en nuestro hogar, vamos a acercarnos a ti, Señor. Tú eres quien levanta nuestra vida, tú eres quien renueva nuestras fuerzas. Por eso te decimos solamente a ti. Mostraré que eres bueno, tu amor es eterno.
le mostraré. Mostraré que eres bueno, tu amor es eterno y viviré para tu nombre engrandecer. Mostraré que eres bueno, tu amor es eterno y viviré para tu nombre engrandecer. Tu nombre engrandeceré, le mostraré al mundo tu amor, mi buen Señor. ¿Cómo no exaltarte, Padre, y darte gracias en esta tarde por tu misericordia? La palabra de Dios dice: mi boca rebosa alabanza a tu nombre, y todo el día proclamaré tu grandeza y tu inmenso poder por lo que tú has hecho. Hoy cierra tus ojos y dile: Señor, hoy mi boca tú la llenas de alabanza. Hoy mi boca está llena de alabanza, Señor, porque es imposible no reconocer, es imposible no olvidar tu misericordia, tu fidelidad. Es imposible, Señor de los cielos, no exaltar tu buen nombre. Por eso a ti levanto mi alma, Señor. A ti levanto mi corazón. Y hoy quiero exaltarte con alegría y decirte, Señor, cómo no reconocer tus bondades y tus misericordias. ¡Vamos a alabarle! ¡Hueva! Detalles de amor, si son nuevos cada día. ¿Cómo ignorar lo que has hecho por mí? Que sin merecer me has amado. ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, todos los días me alegraré en tu Bendice, alma mía, Señor. ¿Cómo ignorar tus detalles de amor si son nuevos cada día? ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí? Que sin merecer me has amado. Díselo a él. ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía. ¿Cuándo? Me alegraré en tu amor. Me alegraré en tu amor. En tu amor sin condición. Quiero entregarte el corazón a ti. ¿No le cantas a él? Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Cántalo una vez más. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser. ¿Cómo no exaltarte tu buen nombre, Señor, y decirte: bendice, alma mía, al Señor, por tus bondades, por tus beneficios, por todo lo que harás aún hoy? Dile: bendice, alma mía, al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, todos los días me alegraré en tu
entregarte el corazón a ti. Yo quiero entregarte el corazón a ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Hoy venimos a reconocer lo que tú has hecho, Señor. Tuyos son, Señor, dice la palabra de Dios. En Primera de Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Señor, si tú eres la fuente de todo, ¿cómo no acercarnos a ti, reconociendo nuestra necesidad? Cierra tus ojos y exprésale a Él tu anhelo, tu deseo, tu necesidad. Estar en su presencia. Como un pueblo levantamos nuestra alabanza a ti. Y levantando nuestra voz de donde estemos, como un solo hombre te decimos: como un hijo que se acerca en lo secreto de papá, lejos de la muchedumbre, me acaricio tu verdad. Donde siempre es nuestro encuentro, ahí te quiero escuchar. Sin excusas ni pretextos, solo tu rostro contemplar. Vengo a buscar de ti, mi Dios. Yo sé que mi tesoro eres tú. Por eso vamos a decirle a Él: una cosa he demandado y buscaré, que todos mis días esté ante ti, y que pueda mirar tus ojos de amor y entender lo que quieres tú para mí. Que tú anhelas para mí, Señor. A eso hemos venido, a buscar tu rostro, a buscar tu verdad que nos haga libres. Por eso hoy te cantamos. Me humillo en tu presencia y me acerco más a ti, invocando tu grandeza, libertad encuentro en ti. Tú quitaste mi ceguera, ahora tu luz me guiará. Me convierto al camino que a ti me llevará. Vengo a buscar de ti, mi Dios. Yo sé que mi tesoro eres tú. Vamos a decirle: una cosa he demandado y buscaré, que todos mis días esté ante ti, y que pueda mirar tus ojos de amor y entender lo que quieres tú para mí. Para mí. Eso es lo que anhelamos en esta tarde, Señor. Buscar tu presencia, anhelarte. Hoy anhelamos, Señor de los cielos, acercarnos a la fuente de agua viva que eres tú, porque en ti está el manantial de la vida, Señor. En ti está el manantial que sacia la sed. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, pero el agua que tú nos das, Señor, esa agua será una fuente que salte para vida eterna. Por eso nos acercamos a ti, Señor, con un corazón dispuesto,
con un corazón expectante, anhelando desde lo más profundo de nuestro corazón tu presencia, Señor. Y dígale a Él con todas sus fuerzas: una cosa he demandado y buscaré, que todos mis días estén ante ti. Una cosa he demandado y buscaré, Que todos mis días estén ante ti. hoy levantamos nuestra voz a ti, Señor. Hoy levantamos delante de ti nuestro anhelo, ese anhelo de verte, Señor, ese anhelo de ver tu verdad. Cómo no gozarnos en tu presencia, cómo no expresarte nuestro anhelo, Señor, porque mejor es estar en la puerta de tu casa que morar, Señor, que morar estar en moradas de maldad. Quiero estar un día en tu presencia, que 1000 días fueran lejos de ti. Para mí, que tú tienes para mí, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Espíritu de Dios. Toma el control de este tiempo y de nuestras vidas. Amén. Bueno, luego de este tiempo de alabanza, donde hemos preparado nuestro corazón, donde nos hemos acercado a Él, dejemos que Él siga ministrando nuestras vidas y a nuestra necesidad. Maravilloso tiempo de alabanza que hemos tenido con nuestra agrupación Renuevo. Quiero recordar la importancia que representa el que nos suscribamos o que te suscribas a nuestro canal Soy ICT. Lo puedes hacer de una manera muy sencilla, ingresando a la página de YouTube Soy ICT, le das suscribirse y una vez también un clic en la campana y todas, para que todas las transmisiones de nuestros programas en nuestro ministerio virtual lleguen de una manera oportuna a tu dispositivo. También queremos hacerte una invitación muy especial. Comparte todos y cada uno de los testimonios, seas tú habiendo desarrollado el grupo de oración de nuestro proyecto Por Amor a Mi Casa, o tú como asistente. ¿Qué experiencia te ha representado el asistir a este grupo de oración en este proyecto tan especial que hemos desarrollado durante todo este tiempo? Queremos escuchar tus testimonios, queremos ver y conocer todas las cosas bonitas y especiales que Dios ha hecho a través de esta maravillosa estrategia. Y para ello lo puedes hacer escribiendo a nuestra cuenta oficial de Gmail, nuestro correo electrónico somosict@gmail.com, y también enviándolo a nuestro WhatsApp con el indicativo 57, que es el indicativo de Colombia, y el número 300-579-2189. También quiero recordarte que puedes darnos a conocer todas estas cosas especiales de parte de Dios a través de la siguiente forma. Ingresas a la página Soy ICT de tu dispositivo. Allí encontrarás el botón que dice de la siguiente manera: si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí. Dejas tu nombre completo, también tu rango de edad, de igual manera el estado civil y el género. También, si quieres que nos contactemos contigo, das en sí, grupo de interés, escoges el grupo de tu interés, tu correo electrónico también lo escribes, y en el país ubicas el país para que nos dejes el indicativo. De igual manera está el espacio del número celular, lo registras y luego en el espacio déjanos tu petición para orar, escribes tu petición. Al final encuentras un botón que dice acepto política de protección de datos. Allí le das, chequeas que evidentemente lo aceptes, y es para precisamente proteger tu información y que solo sean los datos para nuestra comunicación contigo. Y por último,
das clic en el botón enviar información. Así es como entramos al tiempo de los testimonios, la oportunidad para darle la gloria y la honra a Dios por todas las cosas que hace en nuestras vidas. En esta ocasión, desde España, nos va a contar su testimonio María Auxiliadora Vélez. Hola familia, mi nombre es María Auxiliadora Vélez Moreira, pertenezco a la ICT Pamplona, España. He tenido una salud bastante deteriorada, además con la pandemia y con un alto riesgo de contagio. Debido a la situación actual, una de mis hijas la despidieron del trabajo. Y en el ayuno de los 3 días, yo clamé al Señor por mi salud y por la situación actual de mi hija. A los 3 días de haber hecho el ayuno, mi hija me llamó muy contenta y me dijo que, mamá, le doy gracias al Señor porque tus oraciones han sido escuchadas. Me han llamado de un restaurante asiático español para que haga una prueba fuera de Pamplona. Y lo he logrado, mamá. He pasado la prueba y me han aceptado en el trabajo. Me han hecho un contrato y empezamos a trabajar enseguida. Pero a pesar de que la situación sigue aquí y a la mayoría de sus compañeros los han retirado de momento, ella continúa. Y por lo tanto, pues estoy muy contenta de que Dios nos ha escuchado nuestras oraciones, a pesar de que ella no se congrega, pues sé que Dios la ha respaldado y también le doy las gracias a Dios por la líder Saide y los temas de damas que han quebrantado mi corazón hasta las lágrimas. Y en este momento, pues mi salud ha mejorado notablemente, por lo tanto le doy la gracia y la honra al Señor. Ese es, familia, el Espíritu Santo. Quiero recordar las diferentes actividades que estamos desarrollando en nuestro ministerio virtual En Casa con Dios. Primera de ellas, la Fuerza Unida de Oración. Todos los días a la 1 de la tarde, dependiendo de tu lugar de origen, en un tiempo no menor a 5 minutos, nos estamos encontrando para orar, para clamar, para pedirle a Dios y hacer esa fuerza unida de clamor, de intercesión, pero también de ministración en la presencia del Señor. También estamos en la tercera etapa de los 40 días de cadena mundial de ayuno y oración. Tú pregúntale a tu líder ¿qué día te corresponde? Y únete a esta gran cadena mundial de ayuno y de oración. Y también estamos en el proyecto Por Amor a Mi Casa para desarrollar grupos de oración virtual. Continuamos con nuestros testimonios y tenemos también desde España a Jimena Henao y a su mamá Luz Marina Chica. Muy buenas tardes, familia de la ICT. Mi nombre es Jimena Henao y mi madre Luz Marina Chica. Ambas pertenecemos al distrito de Carabanchel, en Madrid, España. El día de hoy queremos compartir con ustedes nuestro testimonio sobre el grupo de oración. Inicialmente teníamos un anhelo muy grande de iniciar un grupo de oración con bastante número de personas, pero días previos tuvimos ciertos inconvenientes. Entonces el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, nos iluminó y optamos por iniciarlo con parte de nuestra familia allí en Colombia. Luego de estos días de nuestra primera cita, tuvimos la gran fortuna y la bendición de Dios de que se vinculara gente que vive en la Ciudad de México, a través de una de nuestras amigas que estaba también en el grupo de oración aquí en España. Fueron pasando las citas y se fue vinculando más y más gente, tanto en México como en nuestra familia en Colombia. Así completamos nuestra primera etapa y empezamos nuestras 9 pastorales. Ha sido para nosotros una experiencia muy maravillosa, muy bonita de parte de Dios, el poder ver este grupo, el grupo conformado, como acaba de decir mi hija Jimena, gente de México, gente de Colombia y nosotros aquí en España. Hemos visto la edificación que Dios ha hecho sobre las vidas de estas personas que se han comprometido con Dios y el respaldo de Dios también para sus vidas. Es tanto así que les puedo también participar de que ellas están haciendo ayunos también. Han visto la necesidad tan grande que ellas tienen en sus vidas y Dios les está respondiendo. Han habido milagros ya en sus vidas. Eso los ha fortalecido, eso les ha llevado a ellas a estar más unidas, el querer cada día más conocer de Dios y ahí vamos encaminados con ellas, ¿sí? Dios nos ha dejado una lección muy linda a nosotros porque, como lo decíamos en un principio, teníamos obstáculos, pero bueno,
Dios nos ha enseñado a través de su palabra que para el que cree en Él, nada le es imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, con esa enseñanza nos quedamos nosotros y continuamos con nuestro grupo de oración, todos unidos, todos juntos. Ni una persona se ha retirado del grupo, y para la gloria y la honra de Papá Dios, estamos muy agradecidos. Les mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte desde la distancia. Dios les bendiga. Una vez más, el Espíritu Santo, familia. Hablar de la parrilla de programación en nuestro ministerio virtual. Iniciamos los días martes a las 7 de la noche con el ministerio de parejas. Luego, el día miércoles a las 7 de la noche, el ministerio del PEC, profesionales y empresarios comprometidos. El día jueves a las 3 de la tarde estamos con nuestra líder Saidi en el ministerio de damas. A las 7 de la noche también el día jueves el ministerio MJC, Movimiento de Juventudes Comprometidas. El viernes es el tiempo del Alfa y Omega, el ministerio universitario, también a las 7 de la noche. Los días sábados tenemos el ministerio MIC, Ministerio Infantil Cristiano, es el tiempo de nuestros niños. Y volvemos a encontrarnos a las 5 de la tarde en la reunión de la familia, la reunión Raíces. Continuando con nuestro tercer y último testimonio, tenemos desde Filipinas a Jennifer. Hola, soy Jennifer y los saludo desde Filipinas. Pertenezco a la ICT de Asia y Oceanía. Hoy quiero dar testimonio sobre las bendiciones que Dios me ha dado, especialmente este mes de octubre. Mi mamá viajó a Estados Unidos en febrero. Tenía planeado regresar en abril, pero comenzó todo el tema del COVID y la pandemia en marzo, por lo cual las fronteras de Colombia fueron cerradas. Y bueno, ella se tuvo que quedar más tiempo del que esperaba. En ese tiempo que ella estuvo allá, se presentaron algunas situaciones, algunos inconvenientes, pero siempre vimos la mano poderosa de Dios actuando para brindarnos ayuda y una solución, siempre, en cada situación. Debido a que yo cumplía años ahorita en octubre, yo le estoy orando mucho a Dios, pidiéndole que de regalo de cumpleaños me diera que mi mamá regresara a Colombia antes de esa fecha. Toda mi familia también estuvo orando mucho, también para la salud de mi mamá, para que no se fuera a contagiar ni hubiera ningún problema ya. Efectivamente, Dios me cumplió el regalo que le pedí y mi mamá regresó a Colombia el 19 de octubre y mi cumpleaños fue el 21 de octubre. Así que la pasé muy muy feliz, súper contenta porque fue el mejor regalo, el regalo que yo esperaba. Además de eso, Dios me bendijo con unos amigos excelentes que tengo aquí, quienes estuvieron pendientes de mí todo el tiempo y dándome comida colombiana que me hace muy feliz, regalos y tortas, y la pasé de verdad mucho mejor, excelente, más allá de lo que yo pensaba. Este testimonio es para honra y gloria de Dios, de que Él siempre nos muestra su gran amor. Gracias. Qué especial, familia, escuchar todos estos testimonios y saber que ese Dios que obró en cada una de estas personas que nos han compartido su experiencia también está en tu corazón y en el mío para hacer esas obras maravillosas. Nuestro líder Jimmy nos ha venido compartiendo desde hace mucho tiempo el día domingo un podcast denominado Teoterapia Expreso. El día de mañana lo podrás encontrar también subido a sus redes sociales. Ahí queda dispuesto para que lo puedas escuchar y también aprendas más de la palabra de Dios. De igual manera, por aquí, por nuestro canal Soy ICT, nuestro líder nos comparte de lunes a viernes distintos temas muy especiales con la palabra del Señor. A las 5 de la mañana, el primer tiempo en torno a Dios, teoterapia y meditación. Y a las 9 de la noche, el último tiempo en torno a Dios, abre los cielos. Y hoy, en nuestra reunión Raíces, una vez más, nuestro líder Jimmy Chamorro. En Casa con Dios, Reunión Raíces, con Jimmy Chamorro. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra gran reunión de la familia en el mundo, nuestra reunión Raíces, de cada sábado a esta hora, a las 5 de la tarde, hora Colombia. Pues estamos muy agradecidos con Dios
por lo que experimentamos, lo que tuvimos la semana pasada. Hace una semana tuvimos una maravillosa vigilia. Muchas gracias por conectarse, por invitar a muchos. Lo hicimos ahí desde nuestro centro de convenciones, nuestro centro de campamentos y congresos, el Redil. Quiero desde aquí también aprovechar este espacio para darle gracias a Dios por una hija maravillosa de Dios, por una mamá extraordinaria, por mi compañera de viaje en este peregrinaje, por mi esposa Saidi. Mañana, el día lunes 16, está de cumpleaños. Desde aquí quiero saludarte, expresar mi gratitud a Dios por tu vida y expresarte que te amo. Cuando hablamos acerca de la provisión de Dios y la respuesta que ha de venir por parte de Dios, hemos venido abordando todo esto de lo que concierne el atender. Muchas veces esperamos que Dios atienda mis palabras, mi oración, pero estoy atendiendo la voz de Dios. Pero vamos a ver algo que es trascendental, el cual seguramente ha pasado por alto. Y es algo lo cual lo vemos de una manera permanente en la palabra de Dios. Lo que es el oír. Y el oír, y ojo con esto, como el primer mandamiento. Seguramente muchos dirán, no, pero el primer mandamiento es el amar a Dios. Y luego viene uno similar, que es el amar al prójimo. Vamos a abordar este punto tan importante. Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 3, nos expresa así este pasaje bíblico. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Claro, el Señor nos habla de este pasaje respondiéndole a una inquietud que tenía un escriba. Eso también lo estaremos abordando. Amarás a Dios. Y luego me dice aquí, de todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es algo lo cual Dios le dice a su pueblo. Pues no olvidemos el versículo 14. Oye Israel, es lo primero, el oír. Oye. Y esto es lo que vas a oír. Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios. Solamente hay un Dios. Y Dios, que es nuestro Dios, como dice el versículo 14, uno es. Y has de amarlo a Él. Has de amar a Dios. Has de amarme a mí. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A tus hijos. Las repetirás. ¿Para qué? Para que ellos oigan. Por eso dice, oye, oh Israel. Y nuestros hijos igual. Hijo mío, oye. ¿Y yo qué tengo que hacer? Hablar de ellas estando en mi casa. Cuando yo ando en el camino, cuando me acuesto, cuando yo me levanto, para que mis hijos oigan. Algo fundamental es el oír. Versículo 8. Y los atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y ahora sí, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos entonces a este pasaje del Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 12, a partir del versículo 29. Jesús respondió. Entremos a este hecho concreto. Ante la inquietud que le manifiestan a Él. Señor, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? Él responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Miren lo que dice. Nos centramos siempre en el versículo 30, o sea, en el siguiente. Claro, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31.
para darle continuidad a todo esto, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Detengámonos entonces en estos 3 versículos. Nos centramos siempre en los versículos 30 y 31. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Y obviamos algo fundamental, algo importante. Lo mismo que nos dice Deuteronomio. Oye, Israel, el Señor uno es. Amarás a Jehová, amarás a tu Dios. Pero el Señor, ¿qué le responde ante la inquietud que manifiesta este extraño, este escriba? El primer mandamiento de todos es, oye, Israel. ¿No le suena? ¿No le suena a esta Deuteronomio? A Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel. El primer mandamiento es este, porque Dios uno es. El Dios de Deuteronomio es el mismo Dios de Marcos. Porque el Padre y el Uno, ahí el Padre y el Hijo, uno solo. Uno es Jehová, nuestro Dios, el uno es. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Oye, Israel. Nuevamente, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye. El primer mandamiento es oye, el oír. Y esto es algo lo cual ha permanecido casi que cegado en nosotros. Ha permanecido ahí velado en nosotros. Y vamos a ver cómo en la palabra de Dios esto es permanente. Y por eso dice, y amarás al Señor tu Dios en el versículo 30. Y dice así. Primer mandamiento es, oye Israel, oye. Y ten claro que Dios uno es. El Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Y luego sí dice, y amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante. Dice más adelante. Pero, obviamente, estamos hablando acerca del amor, que es lo fundamental, el amar al Señor, el amar al prójimo. Aquel mandamiento que es semejante al primero. Oye Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Usted y yo hoy, mediante Cristo, por la sangre de Cristo, somos el pueblo de Dios. De manera que este versículo 29 es para nosotros. Oye Israel. Y usted ahí puede poner inclusive su nombre. Ese es para nosotros, para mi familia, para esta familia espiritual. Oye. Y hemos de oír. Ahora, es claro que es un solo mandamiento, no son 2 ni 3. Porque dice el versículo 31, no olvidemos, no hay otro mandamiento mayor que estos. Lo correcto sería decir, no hay otros mandamientos mayores que estos. No, dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. O debería decir, no hay otro mandamiento mayor que este. Pareciera que no está bien puesta, bien fraseada. Esta segunda parte del versículo 31. ¿Por qué? Porque no hay otro mandamiento mayor que esto, se me refiere, el oír, el amar a Dios, el amar al prójimo, pero es uno solo. Porque Dios es uno solo. No hay otro mandamiento. El Señor obviamente en el versículo 29 también le dice de esta manera. A pesar de que dice, el primer mandamiento es este, oye Israel. Y luego dice, y amarás al Señor, y el segundo es semejante. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso lo vemos. Romanos 13:8, ¿qué nos expresa? No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿A qué se está refiriendo? Al mandamiento de Marcos, que aquí nos habla, que el Señor nos habla aquí. Al primer mandamiento, concerniente al oír, en Marcos 12. Pero ¿qué es lo que me dice aquí? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces tenemos una deuda. ¿Y cuál es la deuda que yo tengo? El amar a otros. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tiene que ver todo con el amor. Entonces yo soy deudor. Claro que sí, tengo deuda. Y tengo deuda con respecto al amor. Miren qué maravilloso lo que nos comparte aquí el apóstol Pablo. El amaros, eso sí. Siempre hay que tener un déficit en ese sentido.
Siempre hay que tener un pasivo en ese sentido. Yo tengo aquí una deuda. Aquí. Tengo un déficit, tengo un rojo. ¿Cuál es? El amar. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gálatas 5:14 igualmente expresa. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo nuevamente enfatiza aquí. Toda la ley. En una sola palabra se cumple. ¿En cuál? En el amar al prójimo. Claro. Yo amo a Dios. Como consecuencia de esto, yo amo al prójimo. El primer mandamiento es el fundamento del segundo. O sea, el amar a Dios es el fundamento del segundo, que es similar. Pero vemos que todo esto es uno solo. Pero se deriva. Yo no puedo amar al prójimo a mi prójimo si es que yo no amo a Dios. En ese orden, por supuesto. Primera Juan 5:2 me expresa. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos. En esto conozco. En esto se evidencia que amamos a los hijos de Dios, que yo amo a los hijos de Dios, que yo amo a otros cuando amamos a Dios y guardo sus mandamientos. Clarísimo lo que me expresa aquí Juan en su primera epístola, su primera carta. En esto se evidencia, en esto se conoce cuando se ama a Dios. Pero por supuesto, yo tampoco puedo decir que yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Esa es la respuesta clara del Señor ante aquella inquietud que se le manifestó. Continuemos con este relato pues de Marcos 12. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Así le dijo, no estás lejos. El Señor también lo oyó a este que le estaba manifestando una inquietud, que pareciera que fuera genuina, en medio de otros que tanto le estaban cuestionando al Señor y que no buscaban algo diferente, sino ocasión de hacerle caer. El amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, dice, con toda el alma, con toda la fuerza. Y el amar al prójimo. ¿Y saben lo que dice aquí este persona, el escriba? Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hay muchos que creen entonces que la vida espiritual es una vida donde yo me sacrifico de hacer esto, me sacrifico de hacer esto otro. Entonces es una vida de holocausto y sacrificio. Bueno, sí, ya hemos visto acerca de los sacrificios. El sacrificio de alabanza a Dios, ¿qué tal ese sacrificio? Claro, el sacrificio, si yo he de presentar siempre, ofrendarme, presentarme como sacrificio vivo a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y me presento con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Así es como he de presentarme. Pero no una vida de sacrificio, como seguramente muchos así lo entienden. No, es una vida de amor. ¿Saben ustedes y yo qué es lo que tenemos aquí? Una vida de deuda. Vamos a ir endeudados, pero qué buena esa deuda. ¿Cuál deuda? La del amar. Hoy hablamos seguramente que muchos están endeudados con ocasión de todo lo que está sucediendo, con ocasión de la pandemia y de la dificultad económica, la cual lamentablemente pues también se ha desenlazado. Pero aquí me dice la palabra de Dios que siempre debo tener una deuda. Vamos a Éxodo 19, ¿de acuerdo? Allí me está haciendo alusión pues a los 10 mandamientos. Dentro de todo este contexto, ¿no? de Éxodo 19, Éxodo 20. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 3. Y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice así. Aquí que resaltamos, que yo subo a Dios, yo voy a Él. ¿Para qué? Para oírle, para atenderle. Pero también vemos que Dios me llama desde el monte, yo subo porque Él me llama. ¿Y a qué subo yo? A Dios, para atender su voz, para dar oído a su voz. Por eso dice, aquí, ven Moisés. Moisés sube entonces, pero yo voy a atender, a oír la voz de Dios. Si diereis oído a mi voz, le dice, así le dirás al pueblo de Israel, si diereis oído a mi voz. Y luego continúa, y guardareis mi pacto. La voz de Dios es la palabra que viene de Dios, para guardar su pacto, para atenderlo, para oír también su promesa. Así sea de manera reiterativa, porque Dios constantemente, ¿nos han dado cuenta que en el caso de Abraham, Dios constantemente le reiteraba la misma promesa? Y eso es lo que yo necesito, que se me reitere eso. Por ejemplo, a las mujeres, ¿qué les gusta? Les gusta que su esposo, que su hombre le diga permanentemente que la quiere, que la ama. Y solamente uno como hombre, pues dice, pero tú lo sabes, o ya te lo dije. No, pero quieren que se lo repita, que se lo diga, que es algo reiterativo. Bueno, eso es Dios conmigo. Dios me manifiesta su amor de esa manera. Su promesa, para oír la promesa de Dios. Y por eso dice así, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Dios. Tú vas a ser mi especial tesoro, pero tienes que oír, tienes que dar oído a mi voz. Esta es la antesala de los 10 mandamientos, que vemos nosotros ahí pues en Éxodo 20, el capítulo siguiente. Pero aquí pues no vamos a entrar en este capítulo, simplemente vamos a enunciar lo siguiente. Los 10 mandamientos. Si ustedes se dan cuenta, en Éxodo 19 y aún en Éxodo 20, que es donde enuncia los 10 mandamientos, donde Dios se los da a Moisés, no menciona directamente el amar a Dios y al prójimo. ¿No se han dado cuenta? No la menciona. Tampoco menciona lo que es el oír. Y eso es fundamental. ¿Se acuerdan la respuesta del Señor al escriba? Oír. Y luego amar a Dios, amar al prójimo. Nada de esto está mencionado. Cuando la pregunta era, Maestro, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo más importante? Pero es claro que lo primero que Dios hace es llamarlo. ¿A quién? A Moisés, para que Moisés oiga. Eso es claro en este capítulo 19. Y es el llamado de Dios para con el pueblo. Moisés, yo te voy a dar los 10 mandamientos, te voy a dar las tablas de la ley, pero dirás al pueblo que primero tiene que oír. Lo primero es claro, para guardar. Y me habla también del pacto. Después de oír Moisés, igualmente después de que el pueblo oyera la voz de Dios por medio de las tablas que les daría Moisés, ahí entonces, después de disponerse para oír, Dios le daría los 10 mandamientos a Moisés y Moisés se los daría al pueblo. Pero si ustedes se dan cuenta, los primeros 4 mandamientos, ¿con qué se relacionan? Con el amar a Dios. Y los últimos 6, con el amar al prójimo. Ahí está. Más claro no puede ser. Más evidente no puede ser. Por eso el Señor, cuando le responde al escriba, le dice, claro, el oír primero. Amar a Dios. Amar al prójimo. Dios uno es, el Dios de Éxodo 19, el Dios que dio las tablas de la ley a Moisés en Éxodo 20, es el mismo Dios, es el mismo Señor del Nuevo Testamento, es el mismo que nos dice, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, amarás a Dios, amarás a tu prójimo, es el mismo, aquí lo vemos, Deuteronomio 6 así también lo expresa, aún desde los tiempos que fue dada la ley. Esto no ha cambiado. El amar a Dios, el amar al prójimo. Pero lo primero que debe hacer
es oír. Mateo 13. Aquí pues estamos hablando de una parábola. Sin embargo, quisiera centrarme solamente en un versículo, el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta parábola? La parábola de aquel sembrador. Entonces, ¿a qué? Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. No olvidemos que para entender he de atender. O sea, oye y entiende. Atiende y entiende la palabra. Y como consecuencia de ello, da fruto, dice así. Y produce, claro, al 100, al 60, al 30 por uno. Pero lo primero que es el oír. Claro, muchos también oyen, pero no atienden y por supuesto no entienden. Y ahí vemos que se semeja como aquella semilla que fue sembrada bien sea en el camino, o aquella que fue entre espinos, o aquella que fue sembrada ahí en medio de los pedregales. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel, dice Pablo, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Miren qué importante, el invocar. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído? Pero ¿cómo creerán si no han oído? ¿Se han dado cuenta? El oír, creer, invocar. Pero cuando yo invoco, yo voy a ser salvo. Pero ¿cómo voy a ser salvo? En otras palabras, si no creo. ¿Cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo van a creer si no han oído? Es lo que me dice aquí. Invocar, creer, pero la raíz de todo es el oír, para que crean, para que ellos invoquen. Pero ahí no termina, dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15, de aquí a Romanos 10. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sigamos, miren, invocar, pero para invocar hay que creer. Pero ¿cómo van a creer si no han oído? Pero ¿cómo van a oír si no hay alguien que les predique? ¿Y que les predique qué? Anunciando la paz, como dice el versículo 15. Pero, ¿cómo va a ser esto posible si no fueran enviados? Invocar, creer. Pero ¿cómo van a hacer si no han oído? Pero si no hay quien les predique. Pero si no hay quien fuere enviado. Miren cómo va todo esto ahí. Pero hay un término que enlaza a aquel que predica, que es enviado, con aquel que oye, que cree e invoca. Y ese término es el término oír. Ahí está, la importancia del oír, que es el que enlaza lo uno con lo otro. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero entendiendo todo esto, de acuerdo al versículo 15 y aún el 16, está el invocar, el creer, el oír, que es el punto clave aquí. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Si no hay quien fuera enviado. Pero aquí tenemos que hablar acerca también del que los envía. Y el Señor ya nos ha enviado. ¿Quién es el que envía? Pues Jesús. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, nos habla Pablo. Enlaza todo esto. La importancia de oír. La fe. No olvidemos cómo van a creer. O sea, te voy a invocar, pero para invocar tengo que creer. Ahí en el corazón. Pero ¿cómo? Si no he de oír. Si no he oído. Pero la fe es por el oír. El creer tiene su raíz en el oír. Y el oír por la palabra de Dios.
Pero, ¿cuál palabra de Dios? Aquella palabra de Dios, aquella palabra que es llevada por el que predica, que es llevada por aquel que es enviado. ¿Cuál palabra? La palabra del que lo envía. Por eso, la fe que me lleva a invocar, pero la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que predica, ¿qué ha de hacer? ¿Se acuerdan? 3 puntos aquí podemos resumir, de 3 términos bíblicos que encontramos: la paz, el evangelio y la palabra. O sea, el que predica, ¿qué hace? Anuncia la paz. El que predica, en segundo lugar, lleva el evangelio. Tercero, el que predica enseña la palabra de Dios. El que predica, volvamos al primer punto, anuncia la paz para que crean. Anuncia para que oigan y para que de esta manera crean. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que predica anuncia la paz para que crean. El que predica lleva el evangelio para que obedezcan al evangelio. Como dice el versículo 16. Lleva el evangelio. ¿El evangelio qué es? La buena nueva de Jesús. Eso es. Para que obedezcan esa buena nueva del Señor. Es que son buenas nuevas. Obedecer, pero obedecer las buenas nuevas. ¿Qué tal eso tan maravilloso? Y tercero, enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que oigan. Ellos oigan. Entonces, enseña la palabra de Dios para que oigan. Lleva el evangelio para que obedezcan a la buena nueva de Jesús. Y anuncia la paz para que crean. Pero tiene que ver con el oír. Gálatas capítulo 3. En esto dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente, el oír con fe. Pablo nos profundiza mucho en este tema y es reiterativo. Versículo 5. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es el que me suministra el Espíritu? ¿Quién es el que me lo da? Absolutamente todo, pues Jesús. Entonces aquí me habla acerca de el oír. Versículo 2. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Están las obras de la ley o está el oír con fe? Pero también está el vivir permanentemente, disponiendo mi oído a la voz de Dios con fe. Entonces podemos decir aquí, oír. ¿Oír para qué? Para tomar la decisión de recibir a Cristo con fe. Quien me suministra, por supuesto, el Espíritu Santo. De eso es lo que me habla el versículo 2. He de oír. Claro, con fe, creyendo. Para tomar la decisión más importante que yo puedo jamás en mi vida tomar. Es la de recibir a Cristo en mi vida. Y en segundo lugar, el oír ¿para qué? Debo oír a partir de ese momento de manera permanente. Para que Cristo haga, nuevamente usemos el término, de manera permanente maravillas en mi vida. O sea, de la misma manera como yo lo recibí, he de andar en él. Miren qué importante lo que es el oír. Oír cuando yo lo recibo, de manera muy puntual. Es una decisión muy concreta que yo tomo en un momento, en un tiempo determinado, si quiere decir una fecha y en una hora determinada. Pero a partir de ahí ya tengo que oír de manera permanente. Muchos creen que entonces yo oigo aquí. No, y de ahí en adelante yo siempre he de disponer mi oído a la voz de Dios. He de prestar mi oído a Él de manera permanente, porque cuando no sucede así, entonces dejan de ocurrir maravillas en mi vida, porque en la mayoría de los hijos de Dios no se llevan a cabo, no ocurren maravillas en su vida. ¿Por qué?
Porque le reciben a Cristo, claro, la fe es por el oír por la palabra de Dios, toman esa decisión, pero luego no caminan de manera permanente oyendo a la palabra de Dios, no viven oyendo a la palabra de Dios de manera permanente. Porque solo así es como Cristo hará maravillas, permanentemente, continuamente en mi vida. No de manera concreta, no de manera puntual, sino permanentemente. Esa será mi vida. ¿Qué tengo que hacer? El oír. Y cuando dejo de oír, ¿qué es lo que va a suceder? Comienzo a oír mi propia voz, comienzo a oír la voz de otros, comienzo a buscar otras fuentes. ¿Y qué va a pasar en mi vida? Ya dejan de suceder maravillas en mi vida. Comienzo a secarme. Comienzo entonces a pensar e inclusive a tomar otro camino. Hebreos capítulo 4, en el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿No se han dado cuenta, Hebreos, cómo habla acerca del oír? Y en este versículo segundo, ¿cuál es el término que más se enfatiza? Oír. Oír la palabra. Que debe ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué utiliza reiterativamente este término el autor del libro de los Hebreos? Dándole hincapié a esto, a lo que es el oír. Números 14 me dice, versículo 22, volviendo a los tiempos de Moisés. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. ¿Se acuerdan de Cades Barnea? Cuando Moisés envía a 12 espías a reconocer la tierra, que hay 10 que dan un pésimo informe, y solo Josué y Caleb hicieron lo contrario, le creyeron a Dios. Pero el pueblo le creyó a los 10. Y Dios entonces le dice a Moisés, miren, todos ellos han visto mi gloria, han visto las señales que yo he hecho. Allí me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Lo principal que es, ¿por qué hacen eso? Porque no oyen mi voz. Lo fundamental. ¿Cuál será la consecuencia? Dice, no verán la tierra de la cual juró a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Saben, en últimas, qué es lo que irrita a Dios? Y claro, por supuesto, estamos hablando aquí de la incredulidad, estamos hablando de la murmuración contra Dios, lo que hacen aquí. Pero en últimas, ¿qué es lo que irrita a Dios? El no oírle. Seguramente no lo hemos visto de esa manera. ¿Por qué ocurren cosas en mi vida? ¿Por qué murmuro? Porque no le oigo. Ahora vamos a ver también qué dice David al respecto. ¿A usted qué le irrita como padre, como papá y como mamá? ¿Qué le irrita? Que su hijo no oiga, que usted está hablando y ella no se dé o él no se dé por entendido. Que no preste su oído atentamente. Porque si no, no va a entender. Uno que quiere que un hijo, que una hija, ponga atención, preste su oído. E inclusive me mire. Y yo tenga visión clara de Dios para atender, para que mi hija atienda mi voz y para que entienda lo que yo le quiero decir. Y para que guarde y haga de conformidad a ello. Pero eso es lo principal. ¿No se han dado cuenta? Eso irrita a un padre. Pues irrita a nuestro papá Dios, el no oírle. Y este es un pueblo que no le oye y no han oído mi voz, no han oído. Entonces, como no oyen, pues no creen. ¿Se acuerdan? Claro, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero no solamente para una decisión puntual, sino para siempre. Siempre he de vivir de esa manera, vivir por fe. ¿Recuerdan Hebreos 11:6? El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que el justo permanentemente ha de prestar su oído a Dios para que viva por fe. Entonces, cuando yo dejo de ir por fe, es porque yo he dejado de prestar mi oído a la voz de Dios, a su palabra, a ella. Muchos ven, pero no oyen. Miren que este pueblo vio la gloria de Dios, vio las señales, me dice Números 14, pero no oyeron. Muchos dicen, ver para creer. No. ¿Quién dijo eso? Bueno, Tomás, lo sabemos. Y se ha convertido en un dicho nuestro, inclusive universal. Ver
para creer. No, viendo tampoco van a creer. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el oír la palabra de Dios y el hacerlo de manera permanente. David nos decía en el Salmo 106, 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Cuando no oigo, murmuro. ¿A qué se está refiriendo este salmo? A los tiempos de Moisés. Murmuraron en sus tiendas. ¿Y por qué se murmura? Porque no oye la voz de Dios. Porque cuando no oigo la voz de Dios, no solamente yo murmuro, yo hablo, sino que atiendo la voz de la murmuración. Dejo de atender, dejo de oír la voz de Dios y entonces oigo la murmuración y ahí comienza todo este proceso de contaminación. Y claro, naturalmente que lo que contamina al hombre es lo que sale de uno, porque eso es lo que está guardado en mi corazón. Murmuro porque no oigo la voz de Dios. El no oír. Primer mandamiento, oír. Amar a Dios. Amar a mi prójimo. No puede ser posible que yo ame a Dios y no le oiga. No puede ser posible. Es que yo amo a Dios, pero yo no presto mi oído a Dios. Es que yo amo a Dios, así yo no le oiga permanentemente, pero Dios sabe que lo ame, que yo lo amo. Mentira. Por eso es el primer mandamiento. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, en este momento, en este día, nos acercamos, disponiendo nuestro oído, prestando nuestro oído a ti. Eso es lo que hemos hecho en este momento. Hemos prestado oído a lo que dice tu palabra, a tu voz que se expresa claramente por medio de tu palabra. Tú eres el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Moisés, el Dios de Israel, el Dios que me enseñó cuando estuvo aquí en medio nuestro, tú, Señor, porque Jehová nuestro Dios uno es. Eres el mismo Dios. Y aún desde los tiempos de la ley, desde los tiempos mosaicos, el mandamiento no es otro. Es el oír, es el amar. Pero yo, ¿cómo puedo yo amarte si no te oigo? Yo, ¿cómo puedo expresar y yo cómo puedo asegurar, creer que yo te amo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser, si no te oigo? ¿Cómo puede ser posible? Si no atiendo tu voz. Y si no atiendo, no entiendo. Oír para guardar. Pero ¿cómo, mi Señor? De la misma manera como yo te recibí, he de andar. Un día yo invoqué tu nombre porque creí. Y creí porque yo oí tu palabra. Yo oí, Señor, porque alguien me predicó, porque alguien fue enviado y porque alguien lo envió. Y fuiste tú, Jesús, quien lo envió. Por eso, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Lo que oí fue tu palabra, Señor. Y tu palabra fue la que yo creí. Y eso me llevó a invocar. Pero, Señor, hoy te digo, Dios, Señor, hoy tomo la decisión de oír permanentemente tu voz, de oír tu palabra todos los días, aquella palabra que tú me hablas, por medio de la cual tú me hablas, la Biblia, de manera permanente, porque yo sí quiero, dígale a Dios, yo sí quiero
Yo sí quiero que tú hagas maravillas en mi vida todos los días. Todos los días. Maravíllame, Jesús. Haz la obra en mi vida. Y tú lo quieres, Señor. Esa es tu promesa para conmigo. Pero estoy oyendo, mi Señor. Y hoy te expreso, Señor, dígale a Él que yo te amo. Porque he atendido tu voz. Porque he oído. Y siempre quiero oírte, Dios. Y cuando no te oigo, mi vida se seca. Cuando no te oigo, oigo la murmuración. Cuando no te oigo, Señor, entonces me lleno de incredulidad. El pueblo no te creyó en tu promesa. ¿Por qué? Porque no te oyó. Porque no te oyó, entonces no subieron. Desde Cades Barnea no creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Se llenaron de incredulidad porque no oyeron. Tomaron la decisión de no oír, a pesar de que se les predicó tu palabra, a pesar de que sí había alguien que fue enviado a sus vidas, a su pueblo como Moisés. Pero ahí está la decisión. Yo puedo tener quien me predique, yo puedo tener quien es enviado a mí, yo puedo tener quien me pastoree, pero si no tomo la decisión de oír, ahí me quedaré en medio del desierto, murmurando, no avanzando, no creciendo espiritualmente. Hoy tomo la decisión, Señor, de oír. Hoy te oigo, Señor. Pero todos los días te oigo. Y hoy tomo la decisión de buscar, de subir a Dios como Moisés lo hizo. Y todos los días de hacerlo por la mañana, aún temprano, de buscarle a Él. Buscar su palabra. Buscar oír su voz. Gracias, mi Señor y mi Dios. Si usted no ha tomado la decisión hoy de invocar el nombre del Señor, hágalo en esta mañana o en esta tarde o en esta noche. Hágalo en este momento. Dígale, Señor, hoy quiero decirte que yo creo, Señor, que tú eres la fuente de vida, que eres aquel que me suministra el Espíritu, y hoy yo quiero experimentar tu presencia en mi vida. Hoy te abro, Señor, mi corazón y te digo, Señor, que yo creo en ti y te creo a ti. Y hoy te invoco como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, perdona, Dios, mis rebeliones. Haz de mí la persona que tú quieres que sea, aquella persona que siempre te oiga. Si esta fue su oración, dígale, Señor, gracias porque tú has entrado en mi vida. Y ahora, que la bendición del Dios de Abraham, de Moisés, recaiga sobre sus vidas. Que Dios los bendiga para que oigan. Que Dios los bendiga para que le amen a Él. Que Dios los bendiga para que como consecuencia de ello amen a su prójimo. Que Dios los bendiga como deudores de amor que son aquí en esta tierra. Amén. Muy agradecido como siempre con Dios de poder compartir esta tarde aquí nuestra maravillosa reunión Raíces. Nos estamos viendo a lo largo de toda la semana en nuestra programación que usted puede consultar allí en nuestro canal oficial de YouTube Soy ICT. Si no se ha suscrito a nuestro canal, ahí lo puede hacer en su dispositivo para que allí pues usted pueda tener acceso directo a toda nuestra programación. Le pone el dedo en la campanita para que reciba las notificaciones de esta reunión y de toda nuestra programación. Seguimos entonces aquí en Casa con Dios. Listo, familia, hemos recibido la palabra de Dios, hemos sido ministrados y tenemos ya la instrucción clara para poder vivir conforme a su palabra y experimentar sus bendiciones. Nos encontramos el próximo sábado en nuestra reunión Raíces. Dios los bendiga.